Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara o foco y de muchas otras cosas que disfrutamos en nuestra vida hoy en día, fue un hombre de gran inteligencia. Este hombre tan inteligente no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar. Tuvo 10.000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería para almacenar electricidad. Cuando alguien le preguntó si no se desanimaba por los 10.000 intentos sin resultado, Edison respondió: ¿sin resultado? Al contrario, ahora conozco 10.000 maneras de cómo no se debe realizar una batería para almacenar electricidad. Edison demuestra el valor de la perseverancia. El secreto de sus grandes inventos no fue su gran inteligencia, sino más bien la perseverancia que lo llevó a seguir esforzándose hasta lograr la meta. Para triunfar en la vida, nos urge desarrollar los rasgos que definen a un triunfador. Estas son cualidades de carácter que, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, nos llevarán a ser verdaderos triunfadores. Hoy nos enfocamos en el poder de la perseverancia y veremos el poder de la perseverancia en Daniel. Perseverancia es mantenerse constante, ser constante. Habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Significa mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. ¿Cuál es la definición de perseverancia? Usted se preguntará. Que sea uniforme y constante, que sea continua, que siga adelante siempre. Alguien que no puede parar, permanecer, firmeza, permanecer sin cambios o modificaciones. En el capítulo 6 del libro de Daniel veremos un gran ejemplo de lo que es verdadera perseverancia. ¿Y en qué era perseverante este gran Daniel? En esta época, en este episodio en el cual vamos a leer sobre el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel tiene entre 85 y 90 años, dicen los estudiosos. Daniel llegó realmente a Babilonia entre los 15 o 20 años. Estamos hablando de 70 años y vamos a ver todo lo que este hombre hoy en día es, gracias al poder de la perseverancia en Daniel. En los primeros versículos observamos que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Durante estos años, Daniel siguió perseverante, constante, permanente. ¿Se dio cuenta aquí? Daniel era uno de los 3 líderes directamente bajo Darío, y él brillaba por encima de todos los otros líderes que él tenía a su alrededor, en él, por él y para él. En otras palabras, Daniel tenía un espíritu superior. Daniel tenía una buena actitud en su trabajo. Usted persevere, usted permanezca, usted va a ir escalando de posición en posición. Pero ¿qué es la verdadera perseverancia que Dios quiere en usted? ¿En qué quiere Dios que permanezca y persevere usted? Observamos que Daniel tenía una buena actitud en el trabajo y su vida, y eso lo convertía en un objeto de ataques. Definitivamente, usted va a perseverar, usted va a escalar y usted no va a tener muchos amigos. Al contrario, usted va a empezar a tener enemigos. Y aquí hay un complot en contra de Daniel, y ese complot es concebido e iniciado por estos sátrapas, por ver la fidelidad en Daniel. Daniel era un hombre tan fiel que aquellos que buscaban una falta en sus acciones o en su carácter, definitivamente, no hallaban nada. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre, fuera de ti, oh rey. De esa manera, hallaron falta en Daniel. Si los enemigos de Daniel le conocían, ellos también conocían a Darío. Ellos sabían que podían apelar al orgullo de Darío y su deseo por ser un rey unido. Los enemigos de Daniel también sabían que las personas podían ser persuadidas en hacer cosas que ellos normalmente no harían ni pensaban que todos los demás aprobaban esa cosa. Acusan a Daniel. Daniel es acusado.
La fidelidad de Daniel hacia Dios le causa que sea condenado al foso de los leones. Y es ahí donde nuestra historia empieza a tomar cada vez más forma. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel fue confrontado con una prueba de lealtades. Él era un súbdito leal a su rey, pero él sabía que el Rey de Reyes merecía una lealtad más grande. Daniel se rehusó el dar al gobierno la medida de obediencia que únicamente pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios. No es difícil el ver por qué las personas complacen a los hombres. Parece como que si las personas tuvieran el poder de contratarnos o despedirnos, o de romper nuestros corazones, o de calumniarnos, o de hacer nuestra vida una vida de miseria y miserable. Pero ¿sabe? Es porque hemos puesto nuestra confianza en el hombre. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y no solo es la confianza, es la perseverancia, es la permanencia, es la constancia. Sé que es difícil, pero el poder de obedecer a Dios y el poder de permanecer firme por Él, en Él y para Él, ese poder de permanecer firme por Él proviene de un entendimiento establecido de que Dios tiene, en realidad, todo bajo control. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Daniel oraba. Daniel oraba delante de Dios. Daniel le daba gracias delante de su Dios. Daniel lo hacía constantemente. Él oraba en su recámara. En otras palabras, es decir, era privada. Era privada. Daniel no quería impresionar a los demás cuanto él oraba. Daniel también oraba con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén, recordando el lugar de un sacrificio, aun cuando no habían sacrificios ya. Daniel oraba 3 veces al día, sabiendo que aunque una pequeña oración es buena, mucha oración es mucho mejor, ¿no cree? También recordamos que Daniel era uno de los 3 gobernantes sobre un imperio, y a pesar de que tenía grandes y tremendas responsabilidades, esto es un ejemplo para nosotros, Daniel tenía tiempo para orar. Él oraba y daba gracias porque, sabe, ese es el corazón de alguien que persevera. Ese es el corazón de alguien que permanece. Ese es el corazón de alguien que no puede parar de dar gracias a Dios. Ese es el corazón que permanece firme, que permanece sin cambios, que permanece sin modificaciones. Es aquel que busca a Dios de todo corazón. Y esa búsqueda de Dios de todo corazón hace que en él haya perseverancia, permanencia, constancia. Alguien que siga adelante, alguien que sea continuo, alguien que sea uniforme, alguien que se mantiene constante en algo, insiste en una práctica en algo. Y Daniel perseveraba y permanecía en la oración. Era un hombre que se hallaba siempre dándole gracias a Dios, oraba y daba gracias a Dios. Constantemente, permanentemente. Para Daniel era vital, era importante. Así que Daniel es acusado y Daniel es echado en el foso de los leones. El versículo 16 es un versículo realmente muy importante de Daniel capítulo 8. Me gustaría que usted y yo lo leamos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A quien tú perseverantemente sirves, a quien tú constantemente sirves, a quien tú con firmeza sirves, a quien tú sin cambios ni modificaciones sirves, a quien tú siempre sigues adelante sirviéndole. Ese Dios te libere. Darío tenía fe, y su fe nació de la confianza de Daniel hacia Dios. La idea era, ¿no? Intenté todo lo que pude, Daniel, para salvarte, pero yo fallé. Ahora le toca a tu Dios, y Dios no falla, mi hermano. Dios no falla, mi amigo. Claramente le dijo el rey Darío: a quien tú permanentemente sirves, a quien tú perseverantemente sirves. Sea usted perseverante en su trabajo, sea usted perseverante en sus estudios, sea usted perseverante en todo lo que haga, pues en el tiempo usted va a cosechar. Va a cosechar y la cosecha va a ser abundante. Sea perseverante en la oración, sea constante. No se rinda, no dé marcha atrás. Sea continuo, siempre ponga su confianza, agárrese bien y sea constante de Dios. Ponga su fe, su mirada
puesta en Jesucristo, el único consumador de la fe. Solo es en Él, solo es en Él. Miren, Daniel durmió. Daniel, yo creo que habrá estado muy tranquilo toda esa noche. Al contrario, Darío era alguien que no pudo haber dormido. Definitivamente. A Darío se le fue el sueño, ¿no? Pero Daniel tuvo un mejor descanso. ¿Sabe por qué? Porque Daniel descansaba en el Señor. ¿Y por qué descansaba en el Señor? Porque aprendió a ser perseverante en Él, porque aprendió a ser constante en Él, porque aprendió a adherirse firmemente en Él, porque aprendió a agarrarse bien de Él. Agárrese usted bien del Señor, agárrese usted bien de Él. Sea constante, sea permanente. Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿no? Pero Salmos capítulo 22, versículos 21 al 22 claramente dice: sálvame de la boca del león. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, e en medio de la congregación te alabaré. Daniel es un sinónimo de perseverancia, de constancia. ¿Pero a quién? Servía a Dios. Servía a Dios. Y dice el versículo 20, para terminar la reflexión del día de hoy: y acercándose al foso, el rey Darío llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Muy de mañana, ya que él no pudo dormir, fue fácil para Darío levantarse muy de mañana. Desesperado, viene ante el foso, desesperado. Le hace esa pregunta a Daniel y le reconoce quién es Daniel. Un siervo permanente, un siervo perseverante de Dios. ¿Es hallado usted también así? ¿No le gustaría ser hallado a usted también así? Joven, señorita, matrimonios, ancianos, ancianas, damas, varones, ¿no le gustaría a usted también ser hallado así? A mí me encantaría. ¿A quién no le gustaría ser hallado así? Sirviéndole al Dios Todopoderoso permanentemente, con firmeza, permaneciendo sin cambios, ni modificaciones, ni titubeos, ser uniformes, ser constantes, ser constantes. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Impresionante. Daniel sabía que no había hecho nada malo. Lo único que había hecho, y lo que tenemos que hacer, es confiar en Dios. Daniel fue preservado por medio de la fe. Aunque su causa fue justa y fue acusado injustamente, esas cosas por sí solas no le protegieron delante de los leones, pero fue perseverante. Daniel necesitaba una fe viva que permaneciera en Dios, aún en las circunstancias más difíciles. ¿Qué circunstancias más difíciles usted y yo podemos estar pasando? ¿Qué circunstancias por más difíciles usted y yo pasaremos? Al margen de cualquier circunstancia, cual sea difícil, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en Cristo, por Él y para Él. Son todas las cosas. Y de Daniel se habla en Hebreos capítulo 11, versículo 33. Así es, Daniel es reconocido como uno que por fe taparon bocas de leones. ¿Y sabe cuál fue el destino de aquellos que conspiraron contra Daniel? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, escucha bien, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Darío decreta que todos deben honrar al Dios de Daniel después de ver algo tan impresionante, algo tan maravilloso, pero la verdad es por perseverar, es por permanecer, es por ser constantes, es por ser firmes. Dio orden, dio orden. Entonces Darío, el rey Darío, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Hoy en este día también Dios le dice a través de su palabra a cada uno de ustedes: paz os sea multiplicada. Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, dice Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
¿No desea usted también ser hallado así? ¿No anhela usted también ser hallado así? El punto es claro, mis hermanos. El punto es claro, mis amigos. Cuando permanecemos firmes en convicciones piadosas y honramos a Dios, aun cuando cuesta algo y realmente cuesta mucho, otros verán el testimonio y estarán definitivamente impresionados, y cada uno de ellos le dará la gloria, le dará la honra al único Rey de Reyes y el único Señor de Señores. ¿Está usted perseverando en Cristo? ¿Está usted perseverando en la palabra? ¿Está usted perseverando en la oración? ¿Está usted perseverando en una comunión constante con Dios? Entonces, prepárese para los grandes desafíos, pero déjeme decirle, de cada una de ellas, Dios los librará. Dios nos librará, porque no nos deja, Él no desampara. Al contrario, Él hará grandes señales y maravillas.